tal, gente? Mi nombre es Antón Javier. Bueno, vamos a hablar de enfisemas. Hoy el tema que nos trae es enfisema. Y acá tiene un dibujito de lo que sería el enfisema pulmonar. Vamos a ver lo que sería el alveolo saludable, ¿sí? Que tiene sus tabiques. Y el enfisema, cómo se genera la fisiopatología de las lesiones de los tabiques alveolares. Para eso vamos a definir bien de qué se trata cuando hablamos de enfisema pulmonar. Vamos a hablar de la definición del enfisema pulmonar. Vamos a decir que es una enfermedad crónica e irreversible. Remarco esto, que es irreversible, si no es que va a recuperarse, caracterizada por la destrucción de las paredes alveolares. Por esto mismo es que no se revierte el cuadro, y la pérdida de elasticidad pulmonar, lo que provoca dentro de los alveolos atrapamiento aéreo. Va a generar una hiperinsuflación, ¿sí? Es un componente clave para la EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, esto, el enfisema y la bronquitis son las dos patologías que van a terminar formando lo que sería el EPOC, ¿sí? Lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto está asociado principalmente al tabaquismo o a deficiencia del alfa-1, que es antitripsina, se llama. Es una proteína producida por el hígado que protege los pulmones y el hígado, ¿sí? Esa sería como la definición de enfisema. Y acá podemos ver cómo están los alvéolos sanos, ¿sí? De este lado cómo están los alvéolos sanos, y, ¿sí? ¿Sí? Y acá podemos ver cómo hay una destrucción de los tabiques, que a la vez van a generar, en vez de haber muchos alvéolos, van a generar un gran alvéolo, porque como están destruidos los tabiques, no van a poder tener la elasticidad y poder ayudar a que se pueda hacer el intercambio gaseoso normalmente, y eso es lo que va a generar una hiperinsuflación pulmonar, ¿sí? Alveolar y pulmonar. Bueno, voy a borrar esto que acabo de escribir acá, queda muy desprolijo, ¿sí? Bien. En fisiología normal, los alvéolos en la fisiología normal es una estructura elástica donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de la perfusión o la hematosis? Bueno, se va a dar el intercambio en los alvéolos. Va a tener elastina y fibras de colágeno, ¿sí? Que mantienen la integridad estructural y permite la retracción pulmonar durante la expiración, ¿sí? Presión intrapleural negativa. La presión negativa intrapleural facilita la expansión pulmonar durante la inspiración. Eso sería como la fisiología normal del paciente. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología. Vamos a hablar de la fisiopatología. Va a haber un desequilibrio de proteasa y antiproteasa, ¿sí? El humo del tabaco activa neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Liberando elastasa, proteasa, que destruye la elastina alveolar, ¿sí? Eso es lo que va a generar eh, el humo, ¿no? Y la deficiencia de alfa-1, como habíamos dicho antes, que es la antitripsina, antiproteasa, acelera este proceso, ¿sí? Nos favorece a que se pueda revertir el cuadro. La destrucción del septum alveolar, que serían las paredes que podemos ver acá de los alvéolos, como habíamos remarcado, lo que va a generar el paciente que se formen bullas, ¿sí? Como en vez de un alvéolo pequeñito va a generarse un gran alvéolo, ¿sí? Porque la ruptura de los tabiques, y bueno, eso se le va a llamar bullas, que son grandes espacios aéreos no funcionales. O sea, esto que tenía el alvéolo de el intercambio gaseoso de
su elasticidad y, bueno, y poder hacer una buena perfusión, va a estar de alguna manera abolido porque, bueno, se degeneró lo que sería el alvéolo y, bueno, no tiene la funcionalidad que tiene que tener, ¿sí? La hiperinsuflación pulmonar va a hacer que genere una disminución de la retracción elástica. Esto va a llevar a la dificultad para vaciar el aire. Bueno, la expiración activa, ¿no? Esto va a hacer que el paciente esté retenedor de, de oxígeno, ¿no? De dióxido de carbono. Para poder eliminar el dióxido de carbono y el oxígeno van a estar estaciados ahí en el alveolo. Y bueno, un desequilibrio de volumen y perfusión reduce la superficie del intercambio gaseoso, va a generar hipoxemia e hipercamia, ¿no? Si no hay un buen equilibrio entre perfusión, entrada de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, va a generar esto, va a disminuir la concentración de oxígeno en sangre, va a generar hipoxemia y va a aumentar el dióxido de carbono, la hipercapnia. Son dos conceptos que vamos a tener que tener en cuenta cuando hablamos de esta fisiopatología. De los signos y síntomas, bueno, y las características, ¿no? El paciente va a presentar disnea progresiva, inicialmente en esfuerzo, luego en reposo, ¿sí? O sea, cuando el paciente está con dificultad respiratoria en reposo es más grave. Tórax en tonel, esto que el tórax se vuelve más, en el tratamiento que hay oxígeno, va a distenderse el tórax y se va a formar como si fuese un tonel, un barril de vino. Aumenta el diámetro antero-posterior de la persona, ¿sí? A nivel torácico. Y respiración con los labios fruncidos, esto de que el paciente es bien característico, va a parecer que aumenta la presión expiratoria. Y la pérdida de peso por un aumento del trabajo respiratorio. Y cuando ocultamos al paciente, vamos a escuchar una disminución de los sonidos respiratorios y sibilancia. ¿Se acuerdan del sonido que nosotros esperamos cuando ocultamos al paciente y no tiene ninguna complicación? Es euneico, ¿sí? Y en este caso vamos a escuchar sibilancia respiratoria. Y en la clínica avanzada del paciente, bueno, va a presentar cianosis tardía, ¿sí? Y vamos a poder ver que el uso de los músculos accesorios, como el esternocleidomastoideo, esos serían algunos de los signos y síntomas. Acciones que puede llegar a tener el paciente con enfisema, bueno, neumotórax por ruptura de la bulla, subpleurales, vieron que los alveolos se van rompiendo los tabiques, bueno, se van generando un gran alveolo, bueno, eso se llama bulla, la ruptura va a generar un neumotórax. El cor pulmonare, que es una insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar crónica, infecciones recurrentes como neumonía, bronquitis aguda, y también va a tener insuficiencia respiratoria crónica. Esas serían como las complicaciones que puede llevar a tener un paciente con enfisema pulmonar y que agrave su cuadro. Primera medida, dejar de fumar, que se adhiera tenga una adhesión al tratamiento del paciente, que deje de fumar principalmente es el principal mediador para frenar la progresión de la patología, no para que vuelva a regenerarse, sino para que no siga desmejorando. Oxigenoterapia crónico, acuérdense que este paciente es retenedor, va a aumentar lo que sería el dióxido de carbono, pero va a tener una presión arterial eh, mayor a 55 milímetros de mercurio y una saturación, esto es con el saturómetro, 88 de milímetros de mercurio, ¿no? Y en el tratamiento vamos a usar fármacos como los broncodilatadores, lotiotropío, salmeterol, para reducir el atrapamiento aéreo, ¿sí? Que el gran problema que tenemos nosotros con el enfisema es que hay un atrapamiento aéreo y no permite eliminar. Entonces, con estos medicamentos favorece a poder
reducir el atrapamiento aéreo. Y corticoides inhalatorios en el caso de la exacerbación frecuente, ¿sí? Budesonide, hipratropio, salbutamol. Rehabilitación pulmonar en ejercicios para mejorar la tolerancia al esfuerzo. Y en algunos de los casos vamos a tener que tener cirugía reduciendo el volumen pulmonar. Elimina la zona enfisematosa no funcional, o sea, la parte que no funciona se elimina, se hace una cirugía y se extirpa. Y trasplante pulmonar sería en el caso grave y seleccionado, ¿no? Lo podemos poner al paciente en trasplante de órgano. En este caso particular sería pulmón, ¿sí? Lateral o bilateral. Bueno, vamos a hablar de los medicamentos broncodilatadores como LAMA, tiotropio y otro medicamento que es aclitinio y los LABA, que es formoterol y el indacaterol, ¿sí? Son medicamentos que se utilizan mucho. Los corticosteroides inhalatorios como el budesonide está combinado con formoterol, ¿sí? Inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que vamos a tener el flumilas, que reduce la exacerbación, y terapia de reemplazo de alfa 1, que es la antitripsina, en el paciente con deficiencia genética. Diagnósticos de enfermero, deterioro del intercambio gaseoso sería uno, relacionado con destrucción alveolar y atrapamiento aéreo, ¿sí? Patrón respiratorio ineficaz por fatiga de los músculos respiratorios, intolerancia a la actividad relacionado con disnea y disminución de la capacidad pulmonar, y uno de riesgo, ¿no? Riesgo de infección por acumulación de secreciones y deterioro de las defensas. Ese sería un potencial de riesgo. Algunos cuidados con el paciente que van a ser cuidados de enfermería con el manejo de la disnea, ¿no? En este caso, vamos a enseñar las técnicas de respiración diafragmática y labios fruncidos del paciente, ¿no? Y lo vamos a poner en una posición Fowler o ortopneica, ¿sí? Para facilitar la ventilación. Vamos a aplicar lo que sería oxigenoterapia, monitoreando la saturación de oxígeno y ajustando el flujo según gasometría. Sí, acuérdense de que una cosa es el saturómetro, que nos puede dar un dato, pero al fin y al cabo la presión arterial de oxígeno nos va a dar situación real del paciente y qué método de oxigenoterapia vamos a utilizar, ¿sí? Remarco esto porque sin la gasometría no sabemos en qué situación está el paciente. Y evitar flujos altos en paciente con hipercapnia crónica, ¿sí? Si el paciente tiene hipercapnia, no tenemos que administrarle mucho oxígeno. Lo que tenemos que tratar es que el paciente elimine el dióxido de carbono, ¿sí? En estos pacientes que tienen enfisema o el paciente con EPOC, lo que hacemos básicamente es conectarlo al BNI para poder, nosotros le llamamos lavar, pero es disminuir la entrada de oxígeno, y lo llevamos al mínimo la frecuencia respiratoria a 12 y extendiendo en este proceso, en este ciclo que es 12 respiraciones por minuto, lo que hacemos es que la inspiración sea más corta que la exhalación. La exhalación es más prolongada, entonces ahí nos va a permitir o nos va a dar más tiempo para poder eliminar el dióxido de carbono y va a hacerse lo que sería normalizarse la hipercapnia. Educación al paciente, uso correcto del inhalatorio, ya lo hemos dicho en otras veces, bueno, la cámara espaciadora. Si nosotros vemos cómo utilizan los aerosol terapias sin cámara, no están cumpliendo con el tratamiento, no se están adhiriendo al tratamiento como corresponde, ¿sí?
Es de vital importancia que cuando nosotros hacemos aerosol terapia, ya sea cualquier tipo de aerosol que utilicemos, que el paciente pueda cumplir con el tratamiento, pero si no utiliza el espaciador, está haciendo una mala técnica y uso de su medicamento. Y bueno, otra cuestión a tener en cuenta el plan nutricional para evitar caquexia, dieta hipercalórica y fraccionada, ¿sí? Y prevención de complicaciones, bueno, como habíamos dicho, en muchas otras patologías respiratorias, el paciente que tiene que estar vacunado antigripal y la neumocóxica, nosotros tenemos que fomentar la aplicación de las vacunas que son grupos de riesgo, ¿sí? Antes de que llegue el invierno ya estar vacunados, ¿no? Evitar exposiciones a contaminantes, irritantes, ¿sí? Y un apoyo psicológico para poder manejar la ansiedad, depresión asociada a las limitaciones funcionales que tiene el paciente, ¿sí? No puede hacer una vida plena, actividades físicas, por obviamente su cuadro no le permite poder llevar adelante. Bueno, y para ir cerrando lo que es la clase de hoy de enfisema, vamos a decir que, bueno, es una enfermedad crónica y discapacitante que requiere intervención temprana para retrasar la progresión de la enfermedad, ¿sí? O sea, cuanto antes pesquisemos o el paciente esté en tratamiento, va a retrasar el progreso de la enfermedad. Bueno, esto también va a encuadrar en un manejo interdisciplinario centrado en la centrado en la mejor calidad del paciente, esto que va a ver a distintos especialistas, ¿verdad? Y cuidados de enfermería se va a enfocar en la educación, la prevención de las exacerbaciones y apoyo emocional. ¿Sí? En este pilar nos vamos a apoyar para que el paciente pueda tener un cuadro respiratorio saludable dentro de lo que le permite el enfisema, ¿sí? Y acá en esta imagen vamos a ver una gran bulla, que acá lo podemos ver, y cómo se vería, este es un dibujo, pero cómo se ve una bulla, ¿sí? ¿La pueden ver? Cómo se forma esos alveolos que, bueno, perdieron el tabique y se van degenerando de alguna manera, y esta sería la forma que tiene para expandirse. Bueno, y si se revienta esta bulla, obviamente que vamos a tener un neumotórax, ¿sí? El oxígeno ingresa y va a ir al neumomediastino. Bueno, espero que les haya gustado la clase y que les sirva.